Si no hay pregunta de lo que estamos avanzando, vamos a seguir con otros temas. Ingeniero, Adelante. tenía una duda con respecto a lo que nos dijo del práctico. Dijo que teníamos que rehacer los ejercicios que nos resolvemos en clase, ¿no? Sobre el avance de uniones fijas y móviles. Y los propuestos, mm, o sea, en ese PowerPoint que nos mostró, ahí están los propuestos, o nosotros lo tenemos que proponer, o cómo es, que no lo entendí. Yo le voy a dar los ejercicios propuestos que va a ser por ejemplo, lo que no tiene en el libro, en el Robert Mock, son remaches. Remaches propiamente dicho. Y no tiene ejercicios expuestos a cargas a la tracción. Pero tiene ejercicios que son para cargas sometidas o cargas excéntricas. Entonces, para cargas sometidas a la tracción, pueden agarrar en el libro que también lo tienen ahí de referencia en la bibliografía, y que no recuerdo si está como manual o elementos de máquinas también. Tenemos dos libros de eso. Creo que es si no está el Norton, está el del Robert Mott, el Fires. Entonces, de cualquiera de esos libros ustedes tienen que sacar los propuestos del capítulo que corresponde a los temas que estamos avanzando. Por ejemplo, en el capítulo 20, que se llama bastidores, dice, puntas atornilladas con cargas excéntricas. Entonces de ahí se puede sacar los ejercicios de cargas excéntricas. A la vez también ahí tiene ese capítulo cargas con uniones por medio de soldadura. Tiene una serie de ejercicios, problemas propuestos. Para que no se pierdan de ahí pueden sacar. Capítulo 20 del Robert Mott, y no recuerdo el número de capítulos que pueden encontrar en el Fires y en el Norton. Sí, ingeniero, gracias. ¿Alguna pregunta más alguien tiene? A ver. Bien, entonces, no sé si terminamos los ejercicios de cargas excéntricas. Hicimos tras la anterior clase, ingeniero.
Pero de cargas excéntricas empezamos o quedamos con la fórmula solamente. El último que hicimos fue remache, ingeniero. Bueno, pero remaches sometidos a cargas excéntricas o cargas a la tracción. La carga excéntrica, Carga ingeniero. excéntrica. Y si hago remache, o si le pongo remache o le pongo tornillos o le pongo pernos, tal como se los conoce habitualmente, le decía que a veces se habla, o en algunos libros indistintamente nombran pernos o tornillos. Pero ya definimos que en este caso los pernos o los tornillos que tienen tuerca, llevan arandela, se utiliza una herramienta, una llave para poder darles el ajuste o el apriete, bueno, son los que van a estar trabajando ahí de la misma situación, en la misma situación que los remaches. Y ya sea que haga remaches o pernos, el procedimiento es el mismo. Le puedo decir que a Cárdenas que haga con remaches y a Rosales que haga con pernos, por ejemplo. Y el procedimiento, o sea, el seguimiento, la geometría, materiales, análisis de carga, es muy similar, simplemente que uno es remache, otro es perno y probablemente hay tablas algunas específicas para pernos y hay otras también que son generales para definir el material, digamos. En este caso yo sí he leído el capítulo 1, 2 y 3 y yo sé qué material utilizo para distintas aplicaciones. O sea que no hay problema. Estamos hablando del procedimiento, ¿no? O sea, si alguien tiene alguna duda, alguna aclaración, que pregunte dónde está su duda, dónde está o lo que no entiende. Si no hay dudas, pues vamos a seguir para adelante, ¿no? Ingeniero, buen día. Dígame, buen día. El documento donde explicó los ejercicios, ¿lo va a subir a la plataforma? Lo que tienen en la plataforma, no sé si serán los mismos, pero hay algunos ejercicios que están en la plataforma. No necesariamente los mismos. Ok. Buen día, ingeniero. Disculpe una pregunta. En el tema de la norma ICACTM no le pude entender bien. ¿Será que podría explicar, por favor? ¿Qué quiere saber de eso? ¿Cómo usar o qué función cumple cada norma? Por favor, ingeniero, a disculpar. Bueno, yo le había dicho de que esto tiene que haberlo leído en otras materias que lo ha avanzado de alguna manera y aquí solamente tiene que aplicarlo, ¿no? Pero usted puede consultar el libro y va a encontrar en el capítulo 2, le decía, que los materiales están agrupados, digamos, en función al contenido de carbono.
o sea, aleaciones del contenido de carbono y otros componentes. Por ejemplo, la IC, si me dice 10-20, el número 1 significa que es acero. El 0 quiere decir que no tiene otros elementos aleantes de importancia. Y el 20 quiere decir que tiene el 0,2% de carbono. Y si pongo un acero, por ejemplo, IC 4340, significa, el 4 significa que es un acero aleado con molibdeno. El 3 le indica que tiene concentraciones de níquel y cromo. Y el 40 que tiene un 0,4% de carbono. Eso es en cuanto a la norma IC, cómo identificar el acero. Y así puede tener, por ejemplo, el acero 50, 53, 23, 14, 21, no es 21, 25, 25, 10, 25, 20. Bueno, ahí le está, el 25, por ejemplo, le indica que es un acero nominalmente con 5% de níquel en la norma IC. Pueden encontrar la norma ASTM y ver las comparaciones que tienen, ¿no? La ASTM es una norma que está muy relacionada para los materiales, para representar a los materiales estructurales específicos y a los pernos. Pero se relacionan, digamos, la IC, la ASTM y la SAE tienen relaciones entre sus valores de la resistencia de cada uno de los elementos que yo pueda identificar. Entonces va a encontrar aceros estructurales, por ejemplo, ASTM-A36, ASTM-A492, ASTM-A36, es decir, la norma ASTM es más específica para identificar a materiales estructurales, ya sea para puentes o ya sea para edificios. Y de entre ellos también están los aceros para herramientas. Bueno, tiene que leerlo, pues, porque es largo eso, ¿no? O sea, tiene materiales aliados con zinc, materiales con aluminio, aleaciones de base níquel, cobre, titanio. Todo eso lo encuentra en el capítulo 2. Y en el capítulo 2 también le dice selección de materiales, y le dice, una de las tareas más importantes del diseñador es especificar el material con cuál se van a fabricar un componente individual de un proyecto. El proceso de la selección de los materiales debe comenzar con el entendimiento de las funciones y los requisitos del diseño. Es decir, las funciones del componente, la forma, el material con el cual debe fabricarse, el proceso de manufactura y todos esos detalles que usted tiene que conocer cuando le indiquen en qué consiste el proyecto. Tiene que saber, por ejemplo, cuáles son la naturaleza de las fuerzas aplicadas, son estáticas, son dinámicas, son
son cargas combinadas, son cargas normales, son cargas axiales, transversales, de compresión, de tensión, a la tracción, flexión, torsión. Eso lo tiene que ver al momento de definir, digamos, ¿no? Todos esos componentes que hacen a la parte principal cuando inicia, digamos, un diseño. Gracias, ingeniero. Es largo, tendríamos que repetir un capítulo entero, digamos, para ver todo eso. Y el tema de los esfuerzos, las deformaciones a las que está sometido el material y las fórmulas básicas los encuentra en el capítulo 3 de este mismo libro, que yo me imagino que esto lo han debido ver pues en resistencia a materiales, o sea, cómo calculo una viga, digamos, que está sometida a la flexión, a la torsión, si a las fuerzas normales o fuerzas transversales o a la tensión. Y si sigue mirando ahí en el capítulo ese, tiene el capítulo 3 o el capítulo 4, tiene algunos ejemplos de ese tipo de cargas, al igual que el 5, donde le muestra los diferentes cálculos y las gráficas, que de hecho hay algunas gráficas que usamos de ese capítulo porque no lo menciona más en el libro, y ya le habla de las características del maquinado del material, digamos, ¿no? Y las propiedades que se modifican de los materiales. Por ejemplo, yo puedo a un material aplicarle un proceso de nituración, puedo aplicarle un proceso de cementación, puedo aplicarle también templado, ya sea en aceite, en agua, y se modifican las propiedades del material. Entonces aquí en este capítulo tiene unas curvas que muestra, dependiendo del material, varía, digamos, varía esas características. Decido, por ejemplo, utilizar un acero para fabricar, vamos a decir, engranaje, que es donde vamos a utilizar, o eje. Y si el acero está, digamos, maquinado, totalmente pulido, o solamente está, digamos, tal como se lo forjó, sus propiedades no son las mismas, ¿no? Que cuando está pulido o está forjado. Y ahí encuentran también los factores de diseño en ese capítulo, para que aquellos que me preguntan cada vez en qué consiste el factor N, dice factores de diseño y le dice cuándo utilizo el número 1, cuándo utilizo el número 3, el número 4. Por ejemplo, el N entre 2, 5 y 4 dice diseño de estructuras estáticas o elementos de máquinas bajo cargas dinámicas con incertidumbre, y utilizo el 1, por ejemplo, a un diseño de estructura bajo cargas estáticas para las que haya un alto grado de confianza con todos los datos del diseño. Es decir, yo estoy seguro de que no va a tener mucha carga, digamos. O sea, confío, entonces pongo un valor de pequeño. Y aquí incluso me muestra un valores, el libro muestra valores entre 4 y 8 para diseño de estructuras o elementos de máquinas bajo cargas dinámicas con incertidumbre. Es decir, que tengo altas probabilidades de que el material pueda sufrir algunas cargas exigentes. Entonces, todo lo que le quede dudas, digamos, de la norma
de los materiales que utilizo, por qué utilizo este, por qué utilizo aquel. Y la forma de aplicación de la carga viene a ser una aplicación de otras materias que ya ustedes han visto y que aquí solamente, como le digo nuevamente, lo estamos aplicando. No vamos a volver a repetir los conceptos porque eso tienen que repasarlo ustedes, ¿no? Como le digo, yo le puedo, digamos, dar la referencia, pero hasta ahí nomás llegamos. No sé si le queda claro a la compañera, ¿eh? Ingeniero, gracias. Pero el libro que tienen ahí, los libros que tienen ahí de referencia no es de adorno. Si no lo mira, me va a volver a preguntar lo mismo, ¿no? Ingeniero, Adelante. disculpe, en las anteriores clases cuando nos explicó los ejercicios calculamos lo que es la tensión cortante. ¿Será que pudiera explicar? La verdad, yo no le estaba un poco mal mi internet. No entendí cómo identificaba usted los números de cortes que podían haber, porque a veces variaba el N, ¿no? A veces era un solo corte, a veces dos. Y la verdad que no me perdí en esa parte. Y también me puse a leer un poco y dice sobre la tensión a la compresión. No sé si nos ha explicado algún ejercicio así, y con tensión normal máxima. No recuerdo. Aquí van a ver ustedes que en muchos lugares vamos a encontrar el valor de N que puede ser un factor de diseño y se lo utiliza indistintamente. Vamos a utilizar un valor de N que significa, por ejemplo, el número de elementos que se utiliza para una unión. Vamos a utilizar N para indicar, por ejemplo, el número de dientes. Así que tienen que estar bien claros con el concepto. Y yo tengo, por ejemplo, este tipo de unión. Bueno, en este caso aquí sería F medio y F medio, digamos que está compartida. Y si ese es tu remache o es tu perno, cuando lo someto a la tracción, aquí tengo un área y aquí tengo un área por el cual se puede romper. Entonces, el esfuerzo cortante es igual a la carga aplicada dividido entre el área. Dado este arreglo, esta geometría propuesta, el área sometida al corte es 2 veces A
y se dice que este elemento está sometido a doble cortadura. Para este caso, este elemento está sometido a cortadura simple porque el área es igual a A y es en un solo punto, digamos, se puede producir el corte. Entonces, este está sometido a simple cortadura y puedo tener N arreglos de esto, ¿no? O sea, formas de poder arreglar, es decir, puedo tenerlo, por ejemplo, y tener mi pieza acá, digamos. Donde yo hago mi unión por medio de un perno, por ejemplo. Igual el perno acá tiene 2 veces A. Si aquí voy a colocar una carga, ¿no? Entonces, el esfuerzo cortante está, es decir, la pieza está sometida a doble cortadura. Y en los otros casos está sometida a cortadura simple. Simple, doble, simple cortadura, doble cortadura. Y cuando yo tengo un elemento que está sometido a la compresión, Yeah, I don't know. I mean, I was at least on Saturday it was really painful. But now it's okay. I think it was when I was riding my bike. I just keep myself there, but yeah, the funny thing. No, it's hard to say where did I. es decir, el efecto de la compresión que habíamos dicho acá, que puede ser en este de acá, falla la compresión cuando la cabeza del remache es aplastada y tiende a meterse sobre la chapa, digamos. Entonces, cuando digo a la compresión, que utiliza el mismo símbolo que la fuerza debido a la tensión, igual es igual a la carga aplicada dividido entre el área. Pero en este caso, el área es esto de acá, y vamos a suponer que la chapa tiene un espesor. Entonces, el área es igual al diámetro del remache por el espesor de la chapa. A la compresión. El área es igual al diámetro por el espesor de la chapa. Tengo dos chapas
Aquí tengo espesor número 1, espesor número 2. Pero la falla con que se aplaste y se pueda penetrar en la primera parte de la chapa ya está, digamos, producida la falla. Pero normalmente la falla empieza en la chapa más de menor espesor. Y cuando son del mismo espesor, entonces no hay ningún problema, ¿no? Simplemente agarro el espesor. En este caso voy a agarrar el menor espesor. Eso es en cuanto a cargas sometidas a la compresión y a cargas sometidas al corte. No sé si se aclara tu pregunta. Sí, ingeniero, gracias. Ya comprendí. ¿Alguien más? Yeah. No way. Bien, este ejercicio Yeah. este ejercicio al que habíamos hecho y de diferentes formas. Yeah, I don't know if you have watched this TV series, the Squid Game. It's a good one. Fucking Koreans, they are like, how come you didn't do that? Este era I mean, the first, Si está resuelto este ejercicio, ustedes van a encontrar esto de acá, este arreglo, esta geometría propuesta. this is really, yeah. Con todo el cálculo. Bien, vamos a ver entonces uniones soldadas y podemos ver el mismo ejemplo, pero para eso voy a mencionarles algunos conceptos rápidamente de lo que son las uniones soldadas o lo que es la soldadura. Okay. Y esto ustedes lo pueden ver en cualquier bibliografía. Bien, las uniones fijas o uniones soldadas, ¿no? Estamos viendo uniones fijas y entre estas están las uniones soldadas. Dentro de los proyectos de construcciones de acero especial, tienen especial relevancia y, por qué no decirlo, dificultad. Toda unión es por su propia naturaleza una discontinuidad, por tanto, una zona potencialmente peligrosa. De hecho, multitud de accidentes se deben a uniones mal proyectadas o mal ejecutadas. En el proyecto de unión, por ejemplo, entre dos o más piezas de una estructura metálica se distinguen dos fases principales. La una que corresponde al diseño propiamente, del diseño general, eligiendo entre uniones soldadas o atornilladas dentro de cada tipo. Dentro de cada tipo, el modelo de unión puede ser, por ejemplo, si es soldada, puede ser a tope, en ángulo, con cubrejuntas, con chapa, con casquillo, etc. O sea, las formas de realizar la soldadura. Y la segunda fase consiste en comprobar la capacidad portante de la unión elegida. En este caso está la comprobación que se realiza
bajo 3 consideraciones. Determinar los esfuerzos a los que se encuentra sometida la Unión, que en general depende de su rigidez. Para ello se encuentra uno con un problema isostático o hiperestático. En lo que es, vuelvo a mencionar, resistencia a materiales, tienen que haber escuchado hablar de estos términos, ¿no? Que es de eso es lo que se trata, la estática, la isostática, la hiperestática. Donde no es suficiente analizar las leyes de la estática para averiguar los esfuerzos que la solicitan, sino que es preciso tener en cuenta además las deformaciones locales de la propia Unión. O decir, uno llega al diseño y hace un análisis de carga, pero no solamente analiza las deformaciones que puede sufrir el material, sino también las que puede sufrir la propia Unión. Y eso se hace, digamos, determinando las tensiones que estos esfuerzos originan en los distintos elementos de la Unión, ya sean cordones de soldadura, tornillos, casquillos, carteletas, etc. Después se hace una comprobación que estas tensiones no ocasionen el agotamiento de ninguno de dichos elementos. Para conseguir un diseño adecuado de una unión, debe considerarse además una serie de factores, como ser los económicos y los de carácter técnico. En este caso estamos viéndolo solamente el tema técnico. Aquí, a ver, encuentra un término que le puedo preguntar a cualquiera de ustedes, o a todos en todo caso, a ver, se está hablando ahí dice, comprobación de que estas tensiones no ocasionen el agotamiento. ¿Qué entienden ustedes por agotamiento? Cuando estamos hablando estamos hablando del acero, de los materiales, dicen. De un desgaste, ingeniero. A ver, ¿qué me dice Rodríguez, Paola? Ingeniero, ¿podría repetir por favor la pregunta? Mi internet está inestable. Bueno, ahí le he remarcado yo las palabras que dice, ¿no? ¿Qué entiende por el agotamiento? Sería debilidad del acero, ingeniero. ¿Escuchó la pregunta o no escuchó, Rodríguez? Sí, ingeniero. La que está remarcada, como dijo. No. ¿Qué entiende por agotamiento? Le dice. A ver, vamos con el compañero que estaba queriendo invitar, a ver qué me dice. Sería debilidad del acero, ingeniero. ¿Es débil el acero? Yeah, sorry, it looks like yeah, but Ingeniero, yo creo que se refiere
that you were saying, like, if you No, have la like definición de azufre potential por customers la that want diferencia that de feature, de la física, in itself, entonces en ese you sobrepaso should go for it, for sure. que no llega A ver, a... no te escuché bien, a ver. No, yo digo que el agotamiento se refiere a que, ya que cada material cuando uno lo, ya sea tornillo o se suelde, tiene una resistencia, una tensión admisible, ¿no? Que no sobrepase eso, no puede, se puede caer o se parte, ¿no? Bueno, eso es lo que yo entiendo. Como se refiere a la deformación, ¿no? Que sufre. Pero justamente dice la deformación por su naturaleza misma. El acero tiene una característica que resiste, vamos a decir, 10 kilos. Si le pones 12 se rompe. Pero ese material que vos has elegido para el diseño tiene 12 kilos, digamos, y trabaja y trabaja y trabaja y trabaja. Tu bicicleta trabajó y trabajó hasta que vos estabas de 50 kilos y subías y igual servía. Pero llega un momento en que, bueno, pues se acaba su vida útil. Entonces, ¿cómo podemos decir, a ver, o vos que te has empezado a correr, digamos, en la mañanita empezaste a correr a 100 por hora, digamos. A las 10 de la mañana ya está a 80. Llega a las 4 de la tarde ya no podés avanzar ni 10 metros. ¿Qué pasó ahí? Me agoté, me cansé. ¿Qué dice Peña García, Arteaga? ¿Qué pasó? Su resistencia es para que corra 3 horas, digamos, a 100 kilómetros por hora y después, chao. Usted puede ir a apostarle seguro al que corre más de 3 horas y va a ganar. Bueno, es un término que si ustedes lo miran ahí, muchos dicen, se utiliza el término la fatiga del material. Y técnicamente está utilizando aquí, más o menos se refiere a eso. O sea, la fatiga es sinónimo de cansancio, sinónimo de agotamiento. Y el material dice, hay un dicho que ustedes han debido escuchar ya a las personas mayores, dicen, tanto va el cántaro al agua que se rompe, dice, ¿no? Entonces, cuando el material, por ejemplo, ha sido sometido a continua carga, y llámese variable, a la tensión, a la compresión, a la torsión, a la flexión, es decir, ha tenido cargas combinadas. Entonces, el material se fatiga, y la fatiga significa que el material, por el continuo uso, cambia su estructura. Cambia su estructura cristalina. No se olviden que el acero es la unión de cristales que están debidamente entrelazados. Y para mejorar esa estructura cristalina, uno puede utilizar algunas formas, como decir, templarlo, cementarlo a los materiales. Pues aquí cuando me dice, comprobación de que estas tensiones no ocasionen el agotamiento, más o menos está relacionada a eso, ¿no? De ninguno de dichos elementos. Entonces, para conseguir un diseño adecuado de una unión debe considerarse, además, una serie de factores como los económicos y el técnico. Nosotros vamos a ver solamente el aspecto técnico.
Pero lo que les acabo de mencionar ahora lo vamos a ocupar más adelante. En este momento estamos haciendo nosotros diseño de uniones fijas. Se supone que no es para que estén en movimiento. Pueden estar sometidos a cargas estáticas, es decir, para que me soporte un peso simplemente, pero no para que se estén moviendo, digamos, ¿no? O las cargas que se le aplica son cargas estables. Pero cuando yo utilizo un motor eléctrico, por ejemplo, y en primer lugar trabaja en vacío, después cargo una cierta capacidad hasta que llego a la capacidad máxima, y en la vida del motor eléctrico le va a suceder N situaciones. Trabajó en vacío, trabajó al 50%, al 90%, al 80%, y ha sido sometido a una variedad de cargas. Por lo tanto, esos materiales son más propensos a la falla, o esos elementos son más propensos a la falla debido a la fatiga. De hecho, hay una tabla para poder determinar esas características de que cuando el material falla o debido a la fatiga, se encuentra en el capítulo 5, en la figura 5.8 y 5.9, que de hecho estas figuras están en las tablas, y me indica en la resistencia a la fatiga. O sea, el material del cual ha sido fabricado mi elemento, yo entro con la característica IC, por ejemplo, el material, vamos a decir un acero IC 1340 OQT 700, que tiene un esfuerzo último a la tensión de 197.000. Con ese valor yo entro a esa tabla, que lo deben tener ustedes en la figura 5.8, seguramente está en el capítulo 3, bueno, no sé qué numeración tiene la tabla que ustedes están utilizando, cuál de ellas es la que tienen, pero yo tengo acá una tabla que está, lo tengo ordenada obviamente para mí solamente, no es la misma que ustedes tienen, pero tiene los mismos componentes. Por ejemplo, esta tabla lo tiene en la última parte. Para los que tengan la tabla, si manejan esa tabla que la elaboró o que la llegó a complementar Pedro Fernández, era un ayudante de la materia. En el 2018 creo que lo hizo esto. Bueno, ahí lo van a encontrar en la última parte, la figura 5.8, para los que quieran mirarlo. O en el libro está en la página 175 del Robert Mott. Y ahí le indica, pues, cómo varían las propiedades de la resistencia de los materiales si usted utiliza un material, digamos, por ejemplo, el IC que le mostraba yo es 197. Con ese valor entro a la tabla, voy a entrar con 200. Y no es lo mismo que yo vea un material tal como se forjó, laminado en caliente, maquinado, estirado en frío, esmerilado o pulido. Dependiendo de esas condiciones del acabado, ese material puede tener valores más grandes de resistencia a la fatiga o valores más pequeños. Y es necesario verificar y corregir esos valores. Lo tienen ahí para poder sacar esos valores. Entonces, cuando uno hace esas consideraciones, puede, digamos, asegurarse un diseño económico y técnicamente
seguro. Bien, entramos con lo que son la soldadura. Constituye una unión fija entre dos o más piezas metálicas, por lo general de igual material. Por lo general, no quiere decir de que uno no pueda utilizar materiales diferentes. Es decir, yo puedo soldar acero con plata, por ejemplo. Puedo soldar la plata con el oro. Entonces, en esto de los materiales utilizados para elementos de máquina, por lo general hablamos de los aceros, ¿no? Y dice que por lo general estos tienen que ser de igual material. Las chapas que yo voy a soldar tienen que ser del mismo material, las cuales, dice, ¿no?, por medio de calor entregado a las mismas y casi siempre con un material adicional de aporte, se funden y se combinan, resultando una unión por cohesión en las denominadas soldaduras fuertes y por adhesión en las denominadas soldaduras blandas. Y aquí voy a ver un poquito que estoy seguro que ustedes han visto, la mayoría debe conocer la soldadura, o sea, cómo sueldan, cómo se suelda qué medios, qué herramientas utilizamos. Dávila Fernández, ¿qué nos puede decir? Buen día, ingeniero. Para la soldadura podríamos utilizar... ¿Me puede repetir la pregunta, por favor? ¿Qué sabe de la soldadura? Las herramientas, maquinaria que se utiliza. Bueno, se utiliza un electrodo para poder unir la soldadura de dos materiales o dos piezas. Se necesita un electrodo y un material de acero o ya sea con el que se vaya a unir. Enrique Chávez Vázquez, no sé qué. Está, como dijo la compañera ingeniero, el electrodo, la máquina que se utiliza para poder hacer para poder derretir el electrodo entre los dos aceros creo que un martillo utilizan los soldadores para poder sacar las cáscaras de la soldadura. Es como una basurita que queda en la soldadura para que quede un poquito más estética. Si no va a pelar papa, pues si no, ¿cómo va a hacer cáscara? Es como la escoria, a sacar la escoria. Escoria se llama. Sí, la escoria. Eso sería porque otro instrumento no he visto más. Galarza Guzmán. Se necesita también lo que es el casco, después también los guantes. Y cuando las piezas son pequeñas se trabaja en lo que es una mesa metálica donde se conecta lo que es uno de los ganchitos, que es en sí la máquina de soldar tiene dos ganchitos, uno que es el portaelectrodo y el otro el que se conecta a la mesita metálica. Aparte de los que mencionaron mis compañeros, ¿no? Santisteban Mauricio. Presente, ingeniero. A ver, dígame.
Aparte también debe ser la corriente que utilicemos y depende de la soldadura, de qué máquinas utilicemos, porque hay diferentes tipos de soldadura. ¿Quién en la clase, quién de ustedes sabe soldar? Yo, ingeniero. Yo, ingeniero, sé soldar. Yo, ingeniero. Y a ver, dígame entonces, pues, ¿cuáles son los, cómo hago para soldar? Primero depende del material, ingeniero. Se pone la fuente de alimentación, depende del material, depende del grosor del material que debemos soldar, digamos. El electrodo igual viene por número. Después tenemos las pinzas, tenemos la fuente de alimentación. Siempre el trabajador debe ir con su debido equipo de seguridad, su máscara, su uniforme, sus guantes, y siempre con botines, porque hay veces se trabaja con materiales pesados y se pueden caer en el pie. Siempre debemos estar bien protegidos, ¿no? Más que todo hay que tener mucho cuidado por la pieza que vamos a soldar, las uniones que vamos a hacer. Hay materiales que no se pueden soldar con otros materiales, digamos. No podés mezclar materiales porque no van a unir esas piezas, digamos. Tienes que tener mucho cuidado con eso. Más que todo con la corriente, ¿no? Hay alterna y directa. La clase de corriente en la soldadura. A ver, mucho, y bueno, lo que acaba de decir más o menos está, más o menos con algunas propiedades técnicas. Pero los que antecedían en la palabra a la compañera, muchos hablan en forma muy doméstica, si diría yo, forma muy casera, digamos. Tienen que ir acostumbrándose a expresar los términos en forma técnica, ¿no? Para indicar, digamos, lo que se hace. En primer lugar, cuando hablamos de soldadura, hay diferentes formas de realizar la soldadura. Hay algunas que se realiza con aporte de material y otras sin aporte de material. Y lo que voy a hablar enseguida, a ver si se les aclara algunas cosas. Por ejemplo, dice soldaduras con aporte y sin aporte, siendo las primeras las que se unen por simple fusión de cada una de los materiales. Ese es sin aporte. Y la segunda, que además de la fusión necesitan que se ejerza presión entre ellas para que se realice la unión. Las soldaduras fuertes se realizan, por ejemplo, mediante soldadura oxiacetilénica, que también se conoce como autógena, la soldadura eléctrica o del arco voltaico, aluminotérmica y por resistencia eléctrica. Y las soldaduras blandas como el estaño, donde el material aportado es de menor resistencia y dureza que los que se unen. Este es el sistema de aplicación de la autógena. Aquí tienen el maneral que es alimentado por un lado con acetileno y por otro lado con oxígeno. Este maneral tiene un mezclador acá, una boquilla, donde por medio de una válvula regulo la entrada de oxígeno y acetileno, y en esta boquilla se mezclan y sale la mezcla de estos dos elementos y se produce, aquí con una chispa puedo producir la llama y darle mayor o menor intensidad en función al contenido de oxígeno, ¿no? Esto es el sistema ese.
utiliza para unir piezas normalmente que no van a estar sometidos a grandes esfuerzos. Y este sistema de acá es la máquina eléctrica, que en realidad viene a ser un transformador que rectifica la corriente eléctrica, y a la salida de esa máquina se tiene dos electrodos. Uno que es el electrodo, el portaelectrodo, y otro que es el cable a tierra. En realidad sale dos cables, el uno con carga positiva y el otro con carga negativa, que al ponerlos en contacto se produce una chispa. Si yo pusiera en contacto esos dos cables, se produce una chispa. Pero como yo utilizo en uno de los extremos el electrodo propiamente dicho, que es el que utilizo para poner el material de aporte, y en el otro extremo está simplemente haciendo contacto en la pieza que voy a soldar, entonces al producirse el arco eléctrico, lo que hace es fundirse el material tanto del aporte como de las chapas que voy a unir. Bueno, lo que le acabo de decir, la soldadura oxiacetilénica o autógena, que tiene los reguladores, y bueno, yo puedo regular la intensidad de la llama dependiendo de lo que voy a soldar. Si quiero mayor temperatura o menor temperatura, quiere decir que la chapa que voy a soldar es más delgada o es más gruesa, digamos. Eso se puede regular manualmente. La soldadura con el arco eléctrico realiza la fusión de las piezas a soldar y el material de aporte, utilizando el calor que desarrolla el arco voltaico que se produce al circular una corriente eléctrica a través del aire entre los electrodos positivos y negativos constituidos por las piezas a soldar, que actúa como ánodo, y la pinza con la varilla del material de aporte que actúa como cátodo, elevándose la temperatura hasta unos 3600 grados. Para simplificar, se denomina electrodo a la pinza con la varilla de aporte, pieza al material a soldar, y por lo general se utiliza una corriente continua con tensiones entre 50 y 70 para encender el arco, siendo necesario mantenerlo durante el trabajo con tensiones de 20, 30 o hasta 500 amperes. La corriente eléctrica se produce ya sea en un transformador, rectificador, conectado a la red eléctrica, o en un generador. Es decir, aquí le estoy diciendo que la máquina que yo utilizo para soldar está constituida por un transformador que tiene un rectificador y le saca una corriente eléctrica rectificada a través de dos polos, el positivo y el negativo. Para poner la máquina a funcionar, tengo que tener cuidado, dice, recomienda, pero ya dependerá del fabricante, digamos. Hay algunas máquinas que ya son automáticas en el encendido y se autorregulan. Aquí te dice que uno debe tener cuidado de que al encenderlo esté, digamos, con una corriente que tenga una tensión de entre 50 y 70. Y que esté circulando una corriente entre 50 amperes más o menos, ¿no? O sea, de bajo consumo de amperaje. Y el amperaje es regulable en función al espesor de las piezas que voy a soldar. Esta es la misma figura que vimos líneas arriba. Entra la corriente trifásica, la rectificada, y aquí tengo el electrodo de la pinza y el que hace contacto con la pieza a soldar.
El electrodo, vamos a utilizar nosotros la soldadura manual porque puedo utilizar un sistema automático de soldadura o semiautomático. La máquina es diferente, en la cual pongo yo a funcionar la máquina automática y va haciendo su aporte continuamente. Esos materiales normalmente no son revestidos, es un alambre pelado que viene así en bobinas, pero utilizan otros componentes para controlar el enfriamiento de la soldadura. Pueden utilizar hay un carbón activado que utilizan, también utiliza argón, y la que utiliza comúnmente, la que ustedes han visto o han trabajado, es los electrodos que son revestidos. El revestimiento que tiene el electrodo al aplicarse la soldadura es el que queda en la parte superior en forma de escoria y que tiene la finalidad de evitar de que la soldadura se enfríe rápidamente y se produzcan grietas en el material o que se produzca una soldadura que esté con falla. Una vez que se ha enfriado el material, simplemente con un cepillo o con una piqueta se puede retirar la escoria para dejar la superficie soldada de forma uniforme o para corregir los defectos que pueda tener la soldadura. Muchas veces cuando voy a hacer una soldadura de relleno, digamos, voy aplicando un cordón y encima otro, entonces ahí tengo que ir limpiando cada vez con un cepillo para retirar la escoria. Diferentes tipos de revestimiento, pero todos ellos tienen la misma función. Cuando se produce la elevación de la temperatura, el revestimiento se funde y se forma una envoltura gaseosa que impide la penetración de nitrógeno y de oxígeno del aire, que causarían, el primero, la fragilidad del material y el segundo, inclusiones de óxidos que debilitan la soldadura. Además, para que sea el enfriamiento en forma lenta, evita estas penetraciones de nitrógeno y oxígeno del aire, que son las que debilitan la soldadura. Este es un electrodo, tiene una parte que está libre, pelada, vamos a decir así, donde se agarra la pinza, y lo demás viene a ser el revestimiento. Hay normas que me indican cómo identificarlo. Normalmente tenemos electrodos, por ejemplo, de la línea 60, E60 y electrodos E70. Normalmente el E60 viene apegado después un número, puede decir E6010, E6013. El 70 viene E70, E7018, que son características que le dan los fabricantes para una determinada aplicación. En general, lo que uno tiene que conocer es de que para realizar la unión soldada, yo debo tener en cuenta, por ejemplo, cuál es el espesor de la chapa que voy a soldar y qué diámetro sería el electrodo que voy a utilizar, cuál es el amperaje de la corriente eléctrica, por lo menos lo más importante. ¿Qué es lo que yo puedo preguntar? Digamos, a ver, tengo una chapa de 20 milímetros. La pregunta es,
¿Cuál es el espesor del electrodo y cuál es el amperaje que tengo que utilizar para realizar la soldadura? Si usted lo miró en esta tabla o lo miró en un libro, va a poder responder la pregunta. Si no lo vio, pues no lo va a responder, pues, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento para realizar la soldadura? A ver, lo que están en el mercado, por favor, si se pueden salir de la reunión para evitar esa, o apaguen su micrófono. Pero estaba demasiado bien. ¿Terminó tu clase o dónde estás? Sí, me estoy llamando. ¿Llamando? Ajá. ¿Por Zoom? No. ¿Cómo? Sí, sí. Bien, entonces el proceso de soldadura, al fundirse el material o el metal por la elevada temperatura, el arco eléctrico produce en la pieza una pequeña depresión llamada cráter. Al mismo tiempo, la extremidad del electrodo se funde por el calor del arco eléctrico y se desprende en forma de gotas depositándose el metal en el cráter. Es decir, esta es la pieza que voy a soldar y al fundirse, dice, se ablanda esto de acá, el material, y con el electrodo, que esta es la parte metálica, esto es el revestimiento, al entrar en contacto, este viene y se deposita aquí en forma de relleno, digamos, o de material de aporte. Otro tipo de soldadura es la soldadura eléctrica por punto, en la cual los dos electrodos que salen de la máquina de soldar, el positivo y el negativo, yo los voy a soldar, por ejemplo, estas dos piezas que son chapas delgadas. Lo único que hago es juntar las dos piezas y a pegar la pinza. Aquí tiene una especie de un resorte que me permite unir las piezas estas, y se produce un calentamiento en los extremos de la pinza y se forma un punto, es decir, tienden a fundirse las chapas y cuando se separa el electrodo quedan perfectamente unidas por medio de puntos. Este tipo de uniones se utiliza mucho en la industria automotriz. Lo pueden ver ustedes en las uniones de la parte de la estructura de los autos. Hay perfiles que están unidos y no son con soldaduras tipo cordón, sino es soldadura por puntos.
Bien, estamos entonces viendo cómo se produce el cordón de soldadura. Este es el electrodo que produce el aporte en la grieta que se forma al calentarse las chapas que voy a unir. Este es otro tipo de soldadura eléctrica que se llama soldadura por puntos, en la cual dos pinzas que están en los extremos de cada uno de los electrodos se apegan por la parte exterior de las chapas que voy a unir, se aplica la corriente y se produce el calentamiento de tal manera que llegan a pegarse, a soldarse, a unirse las piezas. Tiene una aplicación muy específica. Nosotros nos vamos a dedicar a la parte que se llama electrodo, soldaduras por medio de arco eléctrico y con electrodo, en la cual el procedimiento para realizar la soldadura consiste en preparar los materiales, es decir, si tengo que biselarlos, tengo que lijarlos, tengo que limpiarlos. Luego tengo que encender la máquina, regular el amperaje de la máquina, elegir el electrodo adecuado que voy a utilizar para soldar. Eso depende del espesor, ya lo vimos en la tabla de líneas arriba. Y finalmente producir o realizar el cordón de soldadura. Los diferentes tipos de uniones soldadas que puedo tener, que se llaman uniones a tope, pueden ser estas, por ejemplo, que es tipo B. Bueno, esta es bordes rectos, es decir, que simplemente aquí apego la pieza y sueldo, relleno esa separación que tiene, o preparo la pieza. Si esta es la pieza que voy a soldar, la tengo así. Bueno, yo las preparo y la coloco de tal manera que va a estar ahí, digamos, esta. Y esta otra también ahí. Y entonces aplico la soldadura tal como se ve acá. Esto de acá sería soldadura. Bien, esa es una unión a tope, tipo B. Esta es una soldadura a tope también tipo B, en la cual esta pieza es más grande o más ancha que esta. Esta igual, con refuerzo que tiene en la parte de abajo, ¿no? De este tipo de soldadura o diferentes tipos de soldaduras a tope, el libro le muestra varias figuras. Aquí tengo, por ejemplo, una
BW, en el cual la pieza, si la pieza es esta que voy a soldar, yo la preparo de tal manera que la tenga ahí, digamos. Entonces, sueldo en esta parte de acá. Y sueldo en esta parte de acá. Esto es tipo B. Puede ser tipo U, W, tipo chaflán, doble, sencillo, en T. Son las diferentes formas de realizar las uniones soldadas. Otra de otro libro, de otro autor, que identifica las soldaduras tipo B, tipo W, tipo U. Bien, entramos entonces a diseño de uniones soldadas. Los materiales del cordón y de los elementos originales determinan los esfuerzos. Fíjense bien lo que dice, ¿no? Los materiales del cordón de soldadura y de los elementos que voy a unir determinan los esfuerzos admisibles. En la tabla 22 contiene varios ejemplos para aceros y aluminio. Los elementos admisibles mencionados son para cortantes de soldadura en chaflán. Es decir, los diseños que vamos a hacer es para soldaduras tipo chaflán y que están sometidas a esfuerzos cortantes. Para acero soldado con el método de arco eléctrico, el tipo de electrodo contiene una indicación de la resistencia a la tensión del metal del aporte. Por ejemplo, el electrodo E70 tiene una resistencia mínima a la tensión de 70 KSI. Tiene una resistencia a la tensión de 70 KSI. En el diseño de uniones soldadas es necesario considerar la forma de aplicación de la carga sobre la junta de los materiales. Solamente para recordarnos que cuando hablamos de diseño estamos viendo la geometría, el material, y cuando hablamos de que yo tengo que saber el uso, aquí viene cómo está aplicada, por ejemplo, la carga. Tengo que conocer estos elementos, entonces, ¿no? En el diseño, geometría, material, la forma de aplicar la carga. En el diseño de uniones soldadas, entonces, es necesario considerar la forma de aplicación de la carga sobre la junta, los materiales en la soldadura y en los elementos que se van a unir. La geometría de la junta misma, la carga puede estar uniformemente distribuida sobre la soldadura de tal modo que todas las partes tengan el mismo esfuerzo o bien pueda aplicarse excéntricamente. Todos estos detalles debo tener en cuenta a la hora de hacer mi diseño de uniones soldadas. Aquí tienen una tabla 22, le decía. Donde indican los esfuerzos cortantes admisibles sobre soldaduras de chaflán. El tipo de electrodo, metales que voy a unir, el tipo de chaflán y el esfuerzo cortante admisible. Y tenemos también la 23, esfuerzos cortantes y fuerzas sobre soldadura. Los diferentes tipos de uniones soldadas de la figura 27, la figura 27 estaba por acá, esto de acá, a esto de acá se refiere.
se hacen con cordones de penetración completa. Entonces, dice, para las soldaduras a tope, la soldadura es más resistente que los metales originales y no necesita ningún tipo de análisis. A un principio decíamos que tengo estas dos piezas que voy a soldar. Y lo voy a soldar así, una soldadura simple, a tope, y lo voy a unir ahí, recta, digamos, soldadura recta. Y esto está sometido a este esfuerzo. Lo que me dice acá es de que se hacen con cordones de penetración. Entonces, para las soldaduras a tope, como por ejemplo esta, la soldadura es más resistente que los metales originales. Es decir, que la tensión admisible de este material, llámese, por ejemplo, acero, A36, ya tiene su esfuerzo admisible. Por ejemplo, el esfuerzo admisible al corte es igual a 13.600 PSI. Si yo elijo el material de la soldadura mucho mayor que del material A36, esta unión no se va a romper por la soldadura. Se romperá por otro lado, pero no por la soldadura. Es decir, dice, para las soldaduras a tope, la soldadura es más resistente que los metales originales. Es decir, esto de aquí, este material es más resistente que los materiales que yo voy a unir. Pero eso se hace potestad del diseñador. Dice, voy a utilizar, por ejemplo, un electrodo de 70 para unir estas piezas de acá. Y el E70 dijimos que tenía una capacidad de 70 KSI, ¿no? De resistencia a la tensión, o de resistencia al corte. 70 contra 13.600, 70.000 contra 13.600 está lejísimo, ¿no? Entonces, que esto, al momento de hacer mi diseño, yo digo, lo voy a hacer así, lo voy a soldar de esta manera, o podría decir, lo voy a soldar también así, la chapa, y sueldo acá, pues, ¿no? Esta es una soldadura a tope tipo B. ¿Cuál sería todavía esta de aquí comparada con esta? ¿Cuál es más resistente? Daneiva Paz, ¿qué me dice? ¿Cuál es más segura, si quiere, o más resistente? ¿Esta de acá, que le voy a llamar 1, o la 2? Pienso que la 2, ingeniero. ¿Por qué piensa? Porque en todo caso, la superficie de agarre es mucho mayor que esta de acá, ¿no? sí. Entonces, esta debería ser mucho mayor. Pero lo que me dice el diseñador es que si, independientemente, si las características de las chapas tienen menores propiedades técnicas que la soldadura, entonces esto no se va a romper. Ni esto, ni esto. Y no necesito, digamos, hacer ningún tipo de análisis. Una soldadura, vamos a ver acá, la soldadura de chaflán
son hechas en forma de triángulo de catetos iguales. En el caso típico, y el tamaño de la soldadura es la longitud del cateto. Es decir, en las soldaduras de chaflán, el cordón de soldadura tiene esta forma, de un cateto, de un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo que tiene este cateto, C es igual a C. Y el objetivo de mi unión soldada, de una soldadura de chaflán considerada como una línea, es justamente determinar este espesor del cordón de soldadura. La forma típica entonces de un cordón de soldadura es tipo triángulo de catetos iguales, que es el caso típico, y el tamaño de la soldadura es la longitud del cateto. Una soldadura de chaflán con carga de cortante tenderá, dice, a fallar a lo largo de la dimensión menor del cordón de soldadura. ¿Cuál es la parte más cercana del cordón de soldadura? Esta de acá, que viene a ser la altura. Bueno, esto es hipotenusa, ¿no? La altura. Y por geometría uno sabe que esto es igual, esta altura de acá, la altura del cateto, más bien de la hipotenusa, es igual a 0,707 veces el cateto. Que este cateto lo vamos a llamar W. Entonces ustedes lo van a pillar como 0,707 W. La longitud de esta carga, que está en la garganta del cordón de soldadura, se calcula por trigonometría, es igual a 0,707 W, donde W es la dimensión del cateto de lado. Entonces, el objetivo de nosotros como diseñadores es determinar las dimensiones de este cordón de soldadura. Es decir, los catetos son iguales porque dice que es un triángulo rectángulo, es la forma que tiene. Los diferentes tipos de soldadura, de uniones soldadas, ya habíamos visto allá tipo B, W, en T, en esquina. Y aquí vemos entonces el método para considerar la soldadura como una línea. Es decir, un chaflán de soldadura que voy a soldar, por ejemplo, aquí, que lo voy a soldar acá, ¿eh? O voy a suponer que tengo esta pieza y quiero unirlo ahí. Y lo voy a soldar. Dice que aquí tengo la forma de mi cordón de soldadura es esta. Este tipo de soldadura es el que nosotros vamos a analizar. Dice, método para considerar la soldadura como una línea. Esta es una línea. Y lo puedo determinar si yo conozco cuánto vale este lado de acá o este lado de acá. Vamos a poner que esto vale 4 pulgadas, ¿ya? Conozco la longitud del cordón de soldadura, pero no conozco sus dimensiones. Sus dimensiones de este cordón de soldadura W y W.
ese va a ser nuestro objetivo. Esta lámina igual la van a encontrar con la misma nomenclatura en el libro Robert Mott. En primer lugar, para realizar el análisis de la soldadura considerada como una línea, debemos de tomar en cuenta la forma de aplicación de la carga. Y la carga que se aplica acá puede ser tensión o compresión, puede ser corte vertical, flexión y torsión. Las fórmulas para determinar esas cargas son estas. Fuerzas. Estas unidades aquí están en libras por pulgada, todas. Si ustedes se fijan, estas expresiones de acá, pareciera que es como que yo diga el esfuerzo, por ejemplo, a la tensión es igual a la carga aplicada dividido entre el área. El esfuerzo al corte es igual a la carga dividido entre el área. Porque esto P vendría a ser esto, B también. Este es el momento flector, pero el momento flector es igual a la carga multiplicada por la longitud. Y todas estas de acá, AW, SW, JW, son factores de forma que dependen de la geometría. Entonces, el método, dice, permite que el diseñador realice los cálculos en una forma muy parecida a la que se empleó para diseñar los elementos portantes mismos. Muy parecida a la que utilizamos para cuando yo tenía, por ejemplo, los pernos y aquí aplico una carga. Teníamos un procedimiento, ¿no? Muy parecida, entonces, para diseñar los elementos portantes. En general, se analiza la soldadura por separado para cada tipo de carga y se determina la fuerza por pulgada de lado de soldadura debido a cada carga. Luego se combinan las cargas vectorialmente para calcular la fuerza máxima. Se compara esta fuerza con la admisible de la tabla 23. En la tabla 23 tenemos fuerza admisible por pulgada de lado. Es decir, yo tengo un acero A36, lo voy a soldar con un electrodo E60. La fuerza admisible por pulgada de lado que me da este cordón de soldadura se llama fuerza igual a 9.600, está en libras por pulgada de lado. Y si es con el E70 es 11.200. Si es otro acero y tengo un electrodo E60 es 8.800. Bien. Las posibles uniones que yo pueda tener para cargas excéntricas son estas de acá. Y aquí está el procedimiento. Primero, proponer la geometría. Ya le mostré ahí. Yo diría aquí, figura 23, figura 28, número 3. Elijo mi soldadura, esta de acá. 28, la número 3. Este es el modelo que yo voy a utilizar. Entonces, esto lo estoy definiendo. Identificar los esfuerzos que se desarrollan en la unión. Es decir, aquí podría haber puesto directamente también el material. En el caso 1, la figura y el material. ¿El material de dónde lo saco? Tabla 23.
Esto ya está dicho ya. Luego identifico las fuerzas que se desarrollan y al identificar las fuerzas voy a ver, tengo esta fuerza, esta o esta. Cualquiera de ellas que esté. Pueden estar las 4 o no pueden estar más que 2 o 3. Eso se verá en el análisis. Identificar las fuerzas, analizar calculando la magnitud, dirección y sentido, combinar vectorialmente y dividir la fuerza resultante por la que me dio el material. Es decir, el procedimiento es muy parecido a lo que hicimos con los pernos. Bien, esto lo vamos a tener que ver con este ejercicio, que lo haremos en la siguiente clase. Directamente entramos a los ejercicios de uniones por medio de soldadura. Y ahí vamos a poder terminarlo completamente. Que dicho sea de paso, podemos hacer el mismo ejercicio para no hacerlo este que está aquí resuelto. El que hicimos con... Le dije, yo tengo una chapa de 40 pulgadas por 12 pulgadas de largo y quiero soldarlo en una columna que tiene 16 pulgadas. Podemos hacer este ejercicio. La próxima clase. Bien, jóvenes. Si alguien tiene alguna pregunta, rápidamente. De lo contrario, ahí vamos a dejar la clase para hoy. Continuamos el próximo viernes.